Bueno, pues en esta clase vamos a hablar sobre cinética enzimática. Nosotros ya hemos estudiado que una enzima es un biocatalizador que lo que hace, como todos los catalizadores, es acelerar la velocidad de las reacciones químicas. Entonces la cinética enzimática simplemente consiste en estudiar los mecanismos eh, por los cuales las enzimas llevan a cabo este aumento de reacción. Para muchas de las enzimas existe un modelo que explica su comportamiento cinético, que es el modelo de Michaelis-Menten. Este modelo básicamente lo que hace es eh, establecer la relación entre dos variables que son, por un lado, la concentración de sustrato y la velocidad que alcanza la enzima. Hay que decir que este modelo se establece para estudiar cómo varía la velocidad de reacción en función de la concentración de sustrato para una cantidad fija de enzima. ¿Vale? Es decir, que en este modelo de aquí, la concentración de sustrato va variando, en función de ella va a variar la velocidad de la reacción, pero siempre con una misma cantidad de enzima. Entonces, si nos fijamos en la gráfica, pues más o menos lo que nos expresa el modelo es que cuando las concentraciones de sustratos son bajas, la velocidad de reacción, la velocidad de catálisis de la enzima va aumentando de una forma más o menos lineal hasta que llega un momento que los centros activos de las moléculas de enzima que hay actuando se empiezan a saturar de sustrato y cuando ya están todos ocupados, pues la velocidad no puede seguir aumentando, incluso aunque se añada más sustrato. Se alcanzaría la velocidad máxima. Esta gráfica se deriva de esta ecuación, que es la ecuación de Michaelis-Menten, donde están precisamente esas dos variables representadas, la velocidad y la concentración de sustrato. Además, aparecen dos parámetros que son la velocidad máxima y la K sub m, que es la constante de Michaelis. Vamos a pararnos un poquito a ver qué significa cada uno. La velocidad máxima será la velocidad que se alcanza cuando todos los centros de la enzima de las moléculas de enzima, están saturados, están ocupados por sustrato y por lo tanto la velocidad no puede aumentar. ¿Y eso cuándo se va a alcanzar? Pues cuando las concentraciones de sustrato sean muy grandes. Claro, cuando la concentración de sustrato es muy grande, este valor de aquí, S partido por S más K sub M, al ser S tan grande, pues este valor de aquí se aproxima a 1, ¿vale? Porque S va a ser mucho más grande que K sub M. Se aproxima a 1. Y claro, cuando este valor se aproxima a 1, pues la velocidad también se va a aproximar a la velocidad máxima, que es lo que aparece aquí reflejado en el modelo. A grandes concentraciones de sustrato, la enzima se satura y ya no puede aumentar más la velocidad. Y por otro lado, tenemos este parámetro K sub m, que si nos fijamos, K sub m va a ser la concentración de sustrato a la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Porque claro, cuando la concentración de sustrato es igual a K sub m, este parámetro de aquí pues va a valer un medio, ¿vale? Porque será S, concentración de sustrato, partido por 2 veces S, ¿no? Puesto que hemos hecho que K sub m va a ser igual a S. Por lo tanto, esto va a ser un medio, y al multiplicar la velocidad máxima por un medio, pues me queda mitad de la velocidad máxima. Esto, en la gráfica, lo que nos indica es que el punto donde se alcance, o sea, el punto la abscisa que corresponda a la mitad de la velocidad máxima, que sería esta de aquí, pues será la concentración de sustrato, este punto será la concentración de sustrato que tengo cuando la velocidad máxima
cuando la velocidad ha alcanzado la mitad de la velocidad máxima, que sería este punto aquí. Luego K sub m es concentración de sustrato a la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Además, K sub m es un parámetro que va a determinar el grado de afinidad que tiene la enzima por el sustrato. Si yo tengo una enzima que tiene un K sub m más alto, un K sub m por aquí, pues significa que esta enzima, suponiendo que tuviera la misma velocidad máxima, esta otra enzima, para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, necesita una concentración de sustrato más alta. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo que tenemos aquí. Dice, si una enzima tiene una K sub m mayor que otra B, ¿qué podríamos decir de A y de B? Bueno, pues la enzima A sería, por ejemplo, tendría una K sub m mayor, pues la vamos a colocar por aquí, y la enzima B tendría que tener una K sub m, como nos dicen aquí, más pequeña. La vamos a colocar aquí. En este caso, pues la gráfica podría ser una cosa así, de tal manera que la K sub m se corresponda con la velocidad máxima partido por 2, y aquí tendríamos una gráfica mucho más empinada, para que este parámetro se me corresponda con la velocidad máxima partido por 2, siendo la velocidad máxima esta de aquí. Es decir, esta segunda enzima, al tener una K sub m más baja, tiene mayor afinidad, necesita tener una concentración de sustrato más baja para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Sin embargo, esta necesita tener una concentración más alta porque tiene menos afinidad. Y en el segundo caso dice, si la enzima A tuviera mayor velocidad máxima que la segunda, bueno, pues lo que tendríamos es una gráfica así. En el caso de la enzima A y en el caso de la enzima B, pues tendríamos una gráfica así. ¿Qué me indica esto? Pues simplemente me indica que la enzima B satura antes sus centros catalíticos que la enzima A. Y por eso tiene una velocidad máxima menor. Bueno, vamos a repasar qué factores influyen en la velocidad de reacción de una reacción bioquímica catalizada por una enzima. El primer factor lo acabamos de ver, según la ecuación de Michaelis, es la concentración de sustrato. A medida que la concentración de sustrato aumenta, la velocidad de la reacción va aumentando. Eso sí, ese aumento al principio es lineal y relativamente rápido, y a medida que se vaya acercando, a medida que los centros activos se vayan saturando, pues la velocidad va a ir alcanzando un máximo. El segundo factor que interviene es la concentración de enzima. Nosotros acabamos de ver el modelo de Michaelis y hemos dicho que ese modelo se establece para una concentración fija de enzima. Pero lógicamente, si nosotros aumentamos la concentración de enzima, vamos a aumentar la cantidad de centros catalíticos, y entonces al aumentar la concentración de enzima aumentaríamos la velocidad máxima. Es decir, la cantidad de sustrato que saturaría la enzima es mucho más alta. Después tenemos también la concentración de producto. A ver, la concentración de producto puede influir sobre la velocidad del catálisis, porque a medida que tiene lugar la reacción, si el producto se va acumulando, puesto que dijimos que las enzimas tenían una propiedad que era la reversibilidad, es decir, una enzima que cataliza una reacción bioquímica también es capaz de catalizar la reacción inversa, pues si llega un momento que la concentración de producto se hace muy alta, la reacción podría invertirse. Esto realmente en biología pues no ocurre con mucha frecuencia, porque las reacciones bioquímicas están encadenadas de tal manera que el producto de una reacción bioquímica
es el reactivo de la siguiente, de tal manera que el producto generalmente no se acumula, sino que es transformado en otra sustancia en la siguiente reacción, de tal manera que esta inhibición no se dé. Pero sí se va a producir en aquellas reacciones que estén al final de una vía metabólica. Es decir, aquellas reacciones que sean finales, pues lógicamente el aumento en la concentración de producto puede llegar a parar la reacción por inhibir a la enzima. Y por último tenemos una serie de factores físico-químicos que van a afectar a la actividad de la enzima. Tenemos que tener en cuenta que al fin y al cabo las enzimas son proteínas. Y las proteínas ya hemos visto que se ven muy afectadas por el ambiente físico-químico. Ese ambiente físico-químico puede hacer que cambien su estructura y al cambiar su estructura cambien su función. En este caso concreto, en el caso de las enzimas, los cambios en la estructura provocados por cambios en el medio, lo que pueden provocar es que la enzima cambie su afinidad o incluso deje de funcionar. Aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio de selectividad en el que aparece una gráfica en el que se representan diferentes enzimas. Diferentes enzimas, y en esta gráfica lo que se está representando es la actividad que tiene cada una de esas enzimas a diferentes valores de pH, que es lo que tenemos en el eje abscisas. Y nos pide que hagamos una serie de interpretaciones. Nos dice: compare e interprete de forma razonada el trazado de las distintas curvas de actividad. Bueno, pues nosotros lo que tenemos que mirar es que cada enzima, por ejemplo, para la pepsina, esta curva de actividad que me está indicando, pues que la pepsina tiene alcanza su máxima eficacia catalítica a pHs de alrededor de 2. Mientras que, por ejemplo, la tripsina lo hace a pH alrededor de 8. La papaína se mantiene, digamos, indiferente del pH, en un rango de pH entre un poquito más de 4 y más de 10. En todos ese ámbito de pH, la papaína se mantiene activa y además siempre con la misma actividad. Perdón. Y la colinesterasa pues empieza a ser activa a pHs en torno a la neutralidad y se mantiene activa a pHs alcalinos. Cuando una enzima, como nos ocurre aquí con la pepsina y la tripsina, muestra un máximo de actividad en unas condiciones determinadas del medio, en este caso unas condiciones de pH, decimos que ese es su óptimo. ¿Vale? Entonces, aquí, cuando nos dice que comparemos e interpretemos el trazado de las distintas curvas de actividad, simplemente tendríamos que decir que la pepsina es una enzima que tiene su óptimo a pH 2 y que no va a actuar por encima de pH 5 o 6. No va a actuar, se va a ver inhabilitada. En el caso de la tripsina, pues diríamos que tiene un óptimo a pH alrededor de 8 y digamos que deja de ser activa a pH por debajo de 5 y por encima de 10-11. Y en el caso de la papaína, pues lo que creo que ya hemos comentado, es decir, que será una enzima que va a mostrar una actividad indiferente además del pH, entre pHs entre 4 o un poquito más de 4 y 12. Y la colinesterasa se va a mostrar activa a partir de pH 4 y pico, mostrando un máximo alrededor de pH 8 que se va a mantener también en pHs un poquito más alcalinos. Y en el caso de la segunda pregunta nos dice: explica la diferencia entre los óptimos de actividad de la tripsina y la pepsina. Ya hemos visto que la pepsina tiene su óptimo a pH 2 y la tripsina a pH 8, pero nos dice que relacionemos eso con el lugar donde actúan, teniendo en cuenta que la pepsina actúa en el estómago y la tripsina actúa en el intestino. Bueno, pues en este caso la manera de explicarlo sería simplemente decir que lógicamente en el estómago se ha seleccionado una enzima que tiene su óptimo de trabajo a un pH ácido, porque el estómago tiene un pH ácido, ¿vale? Debido a la secreción de ácido clorhídrico. Mientras que en el intestino
hay una serie de secreciones que lo que hacen es elevar el pH del quimo ácido que llega del estómago, de tal manera que en el intestino el pH que hay es alcalino y por lo tanto ahí se ha seleccionado para trabajar una enzima que funciona bien, es decir, que tiene su óptimo a pH ligeramente alcalino, que es el pH 8. Y después nos dice que cómo influye el pH en la actividad enzimática de la papaína. Pues diremos eso, que la papaína actúa a pH por encima de 4 y pico, pero a partir de esos pH de 4 y pico es indiferente o independiente del pH, porque vemos que mantiene siempre la misma actividad independientemente del pH que haya. Venga, y por último, en esta clase vamos a hablar de inhibición enzimática. Inhibición enzimática es un proceso que consiste en disminuir la eficacia o la actividad catalítica o la velocidad de una reacción catalizada por una enzima a causa de la adición de una sustancia que llamaremos inhibidor. Es decir, el inhibidor es una sustancia que cuando se añade lo que hace es disminuir la eficacia o la velocidad de la enzima. Y tenemos distintos tipos de inhibición. El primer tipo es la inhibición irreversible. En la inhibición irreversible, la unión, el inhibidor, se une a la enzima covalentemente. Se une de forma covalente, de tal manera que al ser una unión covalente es una unión permanente. ¿Y qué es lo que hace el inhibidor? Bueno, pues lo que hace básicamente el inhibidor es inhabilitar la enzima, es decir, provoca un cambio de conformación en la enzima que hace que los centros activos ya no tengan afinidad por, por los sustratos, de tal manera que la enzima, digamos que deja de actuar. El segundo tipo de inhibición es la inhibición reversible. En la inhibición reversible, el inhibidor se va a unir a la enzima también, pero en este caso la unión va a ser no covalente, es decir, que no va a ser permanente. Y tenemos dos tipos de inhibición reversible. En el primer tipo, que le llamamos inhibición competitiva, el inhibidor es una sustancia que se parece, es similar al sustrato. Y al ser similar al sustrato, puede encajar también en el centro activo. Por eso se llama competitiva. Porque ¿qué va a ocurrir cuando yo añado un inhibidor competitivo? Pues que una parte de los centros activos van a estar ocupados por el sustrato, y al estar ocupados por el sustrato me van a dar lugar a la reacción enzimática, pero otra parte de los centros activos van a estar ocupados por una especie de intruso que es el inhibidor competitivo, que se parece mucho al sustrato, entonces encaja también en el centro activo, pero lógicamente cuando la enzima forma un complejo con el inhibidor, de ahí no se van a obtener los productos característicos de la reacción química que se está catalizando. ¿Vale? El inhibidor no va a alterar la velocidad máxima, la capacidad máxima de la enzima va a seguir siendo la misma. ¿Por qué? Pues simplemente porque la enzima, en el momento en que todos sus centros activos estén ocupados por el sustrato, va a seguir alcanzando la misma velocidad máxima. El problema es que no la dejamos alcanzar esa velocidad máxima porque parte de los centros catalíticos están ocupados por el inhibidor. ¿Por qué? Porque el inhibidor lo que va a hacer es reducir la afinidad de la enzima o, como hemos visto antes, aumentar la K sub M. Vamos a verlo aquí en esta gráfica. En esta gráfica está representada la actividad catalítica de una enzima con inhibidor y sin inhibidor. Si nos fijamos bien, en el primer caso, en el caso 1, bueno, primero tenemos que fijarnos es que en ambos casos la velocidad máxima, sea con o sin inhibidor, la velocidad máxima es la misma. Pero, y la mitad de la velocidad máxima que estará por aquí, me va a determinar esta K sub M, y en este otro caso, esta otra K sub M.
¿Qué es lo que me está ocurriendo? Pues que en el caso 2, lo que me refleja esta gráfica es que necesito una mayor concentración de sustrato, porque este eje lo que me determina es la concentración de sustrato, necesito una mayor concentración de sustrato para que la enzima alcance la mitad de la velocidad máxima. Luego me está indicando que la situación 2 es con inhibidor competitivo. Al haber un inhibidor competitivo, necesito más sustrato para llegar a la misma velocidad. Y de ahí se deduce que en una inhibición competitiva, si yo añado una mayor cantidad de sustrato, puedo superar la inhibición. ¿Por qué? Pues simplemente porque en esa competición entre sustrato e inhibidor, si hay muchísimo más sustrato que inhibidor, la inmensa mayoría de los centros activos van a estar ocupados por el sustrato y por lo tanto ya no voy a tener inhibición enzimática. ¿Vale? Esto, por ejemplo, se produce cuando hay una intoxicación por metanol. Metanol es un producto muy tóxico, alcohol de quemar, pues inmortal. Pues el problema es que nosotros tenemos en el hígado tenemos una enzima que es la alcohol deshidrogenasa, que lo que hace es detoxificar el alcohol etílico, el alcohol de las bebidas o de los frutos fermentados. Pues el hígado, que por eso es uno de los primeros órganos que se ve afectado cuando abusamos del alcohol, el hígado transforma el alcohol en una sustancia menos tóxica, que es el acetaldehído. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el metanol, es decir, esto lo hace, esta transformación de alcohol en acetaldehído la hace la alcohol deshidrogenasa, que es una enzima. Pero el metanol es un inhibidor competitivo del alcohol. De tal manera que si yo introduzco metanol, ese metanol va a ocupar los centros activos de la alcohol deshidrogenasa y la alcohol deshidrogenasa, al ocuparse los centros activos por metanol, la reacción, en vez de dar lugar a acetaldehído, va a dar lugar a una sustancia tremendamente tóxica que va a producir la muerte. Y de hecho, cuando se produce una intoxicación con metanol, la manera de tratarla es superando la inhibición, añadiendo alcohol etílico. Entonces la intoxicación se trata con cantidades elevadas de alcohol etílico para, digamos, que vencer el hecho de que sea el metanol el que se cuele en el centro activo de la enzima y eso dé lugar a un producto muchísimo más tóxico y que podría provocar la muerte. El otro tipo de inhibición reversible es la inhibición no competitiva. En este caso, el inhibidor se une a la enzima, pero no se une en el centro activo. Simplemente al unirse a la enzima provoca un cambio en la enzima que hace que se altere la velocidad máxima sin alterarse la afinidad de la enzima por los sustratos. La cuestión aquí es que por mucho sustrato que yo añada, como lo que se está alterando, se está disminuyendo la velocidad máxima, pues no se va a superar la inhibición. Y en este caso, en esta gráfica de aquí, pues tendríamos que la gráfica 1 correspondería a la enzima sin inhibidor no competitivo y en el caso 2 tenemos un inhibidor competitivo, perdón, no competitivo que lo que ha hecho es disminuir la velocidad máxima, porque aquí si os fijáis la velocidad máxima en el primer caso está aquí y en el segundo caso está más o menos por aquí. Sin embargo, la K sub m en el primer caso, la mitad de la velocidad máxima más o menos la alcanzaríamos por aquí. Y en el segundo caso, la mitad de la velocidad máxima la alcanzaríamos por aquí, que si os dais cuenta es la misma K sub m.
Vamos a ver aquí un ejemplo de actividad también de selectividad. Dice, se tiene una curva que representa una cinética enzimática que muestra la velocidad de reacción respecto a la cantidad de sustrato, es decir, esta curva es la curva de Michaelis-Menten, ¿vale? Con una concentración de enzima constante. Esto es importante que lo sepamos, que la gráfica de Michaelis-Menten me muestra siempre, me deja fija, como variable fija, la concentración de enzima y me deja como variable independiente la concentración de sustrato y como variable dependiente la velocidad de reacción que alcanza la reacción. Entonces nos dice de qué manera se vería afectada la curva si se introdujese más cantidad de enzima en el punto indicado por la flecha. El punto indicado por la flecha es aquí. Si en este momento, con esta concentración de sustrato, yo añado más cantidad de enzima, al añadir más cantidad de enzima, ¿qué voy a añadir? Voy a añadir más centros activos libres. Como voy a tener más centros activos libres, voy a evitar que la enzima que estaba aquí, en esta zona donde ya, si os fijáis, se estaba saturando, ya los centros activos estaban prácticamente todos ocupados y por eso la velocidad se estaba acercando al máximo. Si introducimos más cantidad de enzima, lo que estamos haciendo es subir, esto pues haría una cosa así, ¿no? Estaríamos subiendo la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque estamos ofreciendo nuevos centros activos y entonces hasta que esos centros activos se saturen de sustrato no se va a alcanzar el límite. ¿Vale? Dice, ¿y si introducimos un inhibidor irreversible en el punto marcado con una X? Aquí, bueno, pues en el momento que yo introduzca un inhibidor irreversible, ese inhibidor irreversible va a bloquear la enzima porque va a producir cambios conformacionales que van a hacer que el centro activo ya no tenga afinidad por los sustratos, con lo cual la velocidad de la reacción en ese momento caería. ¿Vale? Caería. Y la enzima dejaría de ser activa. Y en este otro ejercicio, aquí, bueno, pues nos indican dos situaciones diferentes. Vamos a fijarnos en la leyenda. Esto es una molécula de enzima y este es el sustrato. Si nos damos cuenta, este es el centro activo y por eso lo han representado con una forma, digamos, complementaria o parecida a la forma del sustrato para que el sustrato encaje ahí. Además, nos han representado una molécula de inhibidor y otra molécula de otro inhibidor. Y nos dice qué nos pasa o qué está ocurriendo en los casos A y B. Venga, nos vamos con la situación A. ¿Qué está pasando en la situación A? Bueno, pues en la situación A, como vemos, la enzima se une al sustrato, el sustrato entra en el centro activo, se forma lo que se llama el complejo enzima-sustrato. Esto hace que se produzca la reacción química, que en este caso, si os fijáis, pues es probablemente una hidrólisis, ¿no? O una escisión, ¿no? Donde una sustancia se rompe en dos y se liberan los productos. Es decir, aquí tiene lugar la reacción enzimática con normalidad. Y en el segundo caso, pues tenemos lo mismo, pero al aparecer aquí el inhibidor 1, si os fijáis, lo que ocurre es que el inhibidor 1 se une a la enzima. Al unirse a la enzima cambia de configuración, el centro activo cambia al cambiar la configuración de la enzima y ya no tiene afinidad, desaparece la afinidad que tiene por el sustrato, con lo cual la enzima va a ser ineficaz, es decir, no va a catalizar la reacción porque ya no es capaz de unirse al sustrato. Aquí lo que tendríamos es una reacción catalítica normal y aquí lo que tenemos es que la enzima se ha bloqueado con un inhibidor. Un inhibidor que lo que ha hecho es eliminar la afinidad enzima-sustrato. Por lo tanto, será un inhibidor
irreversible, que se ha unido covalentemente a la enzima y la ha alterado de manera que esta enzima ya no puede reaccionar con el sustrato. Y ahora nos pide que realicemos un dibujo en el que describamos qué ocurriría en una reacción con el enzima en presencia del sustrato y del inhibidor 2. Bueno, pues en presencia del sustrato y del inhibidor 2, lo que tendríamos es que parte de las moléculas tendríamos que poner, no soy capaz de dibujarlo yo esquemáticamente, voy a ponerlo de una forma un poco más sencilla para que me sea más fácil. Esto sería la enzima, esto sería el sustrato y el inhibidor 2, lo voy a representar así más o menos igual, pero un poco más redondeado, ¿vale? Que me es más fácil. Entonces, ¿qué pasaría? Pues lo que me pasaría es que una parte de las moléculas de la enzima estarían ocupadas por el inhibidor, por el sustrato, lo voy a representar así, esto lo vamos a poner así para distinguirlo, y otra parte de los centros activos estaría ocupado por el inhibidor. Este me daría lugar al producto, digamos, deseado, y este, sin embargo, pues no produciría el producto deseado. ¿Vale? Y estaríamos ante una situación de inhibición competitiva. Es decir, parte de los centros activos están ocupados por el sustrato y parte de los centros activos están ocupados por un inhibidor competitivo. ¿Vale? Y ahora nos dice aquí además, indique qué ocurriría en el proceso A si se produce un cambio brusco en el pH o en la temperatura. Bueno, pues en el proceso A, si se produce un cambio brusco en el pH o en la temperatura, es muy posible que esta enzima cambie, esta proteína cambie su estructura tridimensional, que eso afecte al centro activo, de tal manera que el centro activo ya no tenga afinidad por el sustrato. Es decir, probablemente podríamos representarlo o ocurriría una cosa parecida a la que está ocurriendo aquí, nada más que estaría ocurriendo que esta enzima pierde su forma característica, su conformación característica, pero en este caso no porque se le una a un inhibidor, sino simplemente porque ha habido un cambio en el medio, es decir, un cambio de pH o de temperatura, lo que puede hacer es desnaturalizar la enzima y que esta enzima sea ineficaz.